Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que van ustedes a tener ocasión de ver a través de nuestra página web y nuestro canal de YouTube, en este caso referido a un hecho histórico puntual de la historia de nuestra ciudad del mayor interés. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general, para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado mes de noviembre de 2020 y recogida en el acta número 361, se acordó incluir en los actos de este curso 2020-2021 la conferencia titulada Los Cartujos de Jerez en la Isla de León 1810-1812, a cargo del excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno, cuyo ingreso en esta tuvo lugar el 15 de noviembre de 1994. Desde entonces ha ocupado los cargos de vocal de letras, presidente y actualmente censor en la Junta de Gobierno. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Carlos Fernández Moreno para el desarrollo de la conferencia. Con la venia, señor presidente, ilustrísimos señores académicos, ilustrísimas señoras académicas, señoras y señores. Muy poco, prácticamente nada, ha sido divulgado un hecho que se dio en la isla de León. Me refiero a la presencia y permanencia en clausura de los monjes cartujos de Jerez en nuestra villa. Además de otras comunidades de paso circunstancial, aquí solo destacaron los carmelitas y los franciscanos como órdenes masculinas. De esas dos órdenes religiosas han proliferado informaciones extensas y existen legados en esta tierra, algunos muy importantes en el aspecto religioso, artístico y cultural. Sin embargo, del paso por nuestra isla de una orden religiosa tan antigua y singular como los cartujos, apenas se recoge nada. Entre otras cosas porque en realidad aquí no quedó ninguna huella de su estancia. Pero, en primer lugar, recordemos algo sobre los cartujos, su hermética vocación de clausura, su vida monástica, su trayectoria y su fundador. Tienen ustedes en pantalla una imagen del cartel que anuncia esta conferencia. Es San Bruno vistiendo el hábito cartujo. Reparen ustedes en la estrella que figura sobre el pecho del santo, porque de ello hablaremos dentro de un momento y tiene su explicación. La orden de nuestros protagonistas fue fundada por el sacerdote alemán Bruno de Colonia en el año 1084. Es decir, estamos ante una institución monacal que enfila ya los 1000 años de existencia. Bruno de Colonia nació en el año 1030 en el seno de una familia noble. Realizó estudios en Reims y París, muriendo a los 71 años de edad el 6 de octubre de 1101. Sus restos reposan en Calabria, Italia. Por todo lo conocido sobre él, y a lo que yo me he aproximado en su vida y su trayectoria, creo, personalmente, que Bruno de Colonia fundó una orden, podríamos decir, a su imagen y semejanza: los cartujos. El cardenal Bona diría de ellos: son el gran milagro del mundo. Viven en el mundo como si estuvieran fuera de él. Son ángeles en la tierra, como Juan Bautista en el desierto. Desde su fundación han llevado una vida de soledad y silencio en el corazón de la Iglesia, que considera la vida de los cartujos como el modelo perfecto del estado de contemplación y penitencia.
Bruno destacó por su bondad, su equilibrio y la paz profunda que transmitía. Levantó el primer monasterio cartujano en un macizo de los Alpes franceses conocido como la Chartreux, de ahí el nombre en español Cartuja. Luego la orden se extendería por Europa, América y Asia. Bruno de Colonia nunca había sido canonizado formalmente. Los cartujos rehuyen todas las manifestaciones públicas y ostentosas, de modo que ante los méritos de aquel iluminado sacerdote y la petición de los frailes de la orden por él fundada, el Papa León X autorizó a los cartujos por un oráculo de viva voz y autorizó el culto a San Bruno. Apuntemos que en el derecho canónico se entiende por rescripta et audiencia santissime las resoluciones del romano pontífice concedidas de viva voz a autoridades de la curia romana, que posteriormente son documentadas y firmadas por eclesiásticos. Normalmente se trata de un cardenal recibido en audiencia por el Papa. San Bruno es conocido como el Santo del Silencio. En nuestra ciudad existe una calle rotulada como San Bruno. Su trazado se extiende desde la calle Lezo hasta la de Olivarillo. Nunca he visto alterado su nombre, manteniendo siempre el original, pero ignoramos si guarda relación con el asunto que referimos, puesto que la presencia aquí de la orden fundada por él se dio alrededor de 60 años antes, a menos que fuera una consecuencia de la estancia de los cartujos en la entonces villa y posteriormente tenida en cuenta por la corporación municipal del momento. Ahí vemos en lo que se transformó la primera fundación de la Cartuja en los Alpes. La Orden Cartujana. El obispo Hugo de Grenoble, en imagen, le ofreció a Bruno y a 6 de sus discípulos, que era el número que tenía inicialmente, unas tierras en un macizo de los Alpes franceses conocido como la Cartuja, para que construyera un pequeño oratorio que se convirtió en la primera fundación de una nueva orden religiosa. Cuenta la leyenda que San Hugo tuvo un sueño premonitorio de la visita de aquellos monjes. Soñó que 7 estrellas en el firmamento representaban a los 7 hombres que buscaban la soledad alpestre. Hugo los condujo por un laberinto de montañas escarpadas de su diócesis hasta un lugar desierto entre rocas y pinares, llamado Cartuja, como ya hemos mencionado. En torno a aquel oratorio fueron construidas una serie de celdas a semejanza de los monasterios benedictinos, pero añadiendo nuevos elementos característicos del eremitismo de Egipto y Palestina. La forma de piedad y estricta observancia de Bruno le llevaron a ser convocado por el Papa Urbano II para que dirigiera la reforma del clero. Este hecho formalizó la creación de la Orden de los Cartujos mediante la construcción de nuevos monasterios. El escudo de la Orden. La Orden Cartuja es de las más austeras que existen en la Iglesia Católica. Se caracteriza por la sencillez y la moderación, además de la rigurosidad en el cumplimiento de las normas morales. A lo largo de su historia ha permanecido siempre en la pobreza, sin dejarse tentar por el lujo. El lema de los cartujos es la cruz estable mientras el mundo da vueltas, o cruz constante mientras el mundo cambia. Así se encuentra representado en su escudo. Ahí vemos la cruz sobre la esfera que representa el mundo. También vemos como en la parte superior
figuran 7 estrellas, símbolo de la visión que tuvo Hugo de Grenoble. El hábito cartujo. En la imagen podemos apreciar el hábito de los cartujos. Este es con cogulla o túnica blanca de lana, que conforma una característica capucha y presenta una tira del mismo tejido a cada lado a la altura de las rodillas, denominadas trabas. Hay quien la justifica con la relación con los votos religiosos, pero no, eso no está fundamentado ni documentado. En el primer milenio los monjes eran legos y vestían de negro. Los monjes sacerdotes vestían de blanco o se revestían para el culto con lo que hoy conocemos como alba. En el segundo milenio la clericatura entró en los monasterios y aparecieron los llamados monjes blancos, cistercienses, camaldulenses, cartujos. Sin embargo, los cartujos no venían de la tradición benedictina, sino canonical, y de ahí que los padres cartujos siempre optaron por el hábito que hoy conocemos. Apuntemos que el cisma de Oriente coincidió con el nuevo milenio, y por eso los monjes ortodoxos continúan vistiendo de negro. Las mangas son amplias y suficientemente largas. Téngase en cuenta que en el coro, en oración, el monje introduce las manos en las mangas. Por eso también cuentan con una pequeña sobremanga prendida con 2 botones cuya utilidad es ocultar la suciedad inevitable de los puños auténticos. En el caso de San Bruno es representado con una estrella sobre el pecho en su hábito, representación simbólica de las 7 de la visión a la que hemos hecho alusión hace un momento y que les mencioné cuando referíamos la vestimenta monacal del fundador. El fin de un cartujo es la contemplación en una vida monástica de oración pura y continua. La primera característica de un monje cartujo es la búsqueda de Dios en la soledad. Los monjes cartujos guardan los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, pero además añaden 2 más, que son el de estabilidad en el monasterio y el voto de conservación de costumbres, en el que se busca un crecimiento de entrega hacia el Señor. Las cartujas necesitan una amplia extensión de terreno, debido a que los monjes son eremitas que viven en comunidad. Disponer de espacio les permite tanto el aislamiento como la unión para llevar a cabo su carismática vocación contemplativa, de modo que la vida religiosa transcurre en parte aislada y en parte en comunidad. Este es el plano modelo de las cartujas. Es un plano muy sencillo de las construcciones cartujanas. Y ahí podemos apreciar las celdas a las que hacíamos alusión antes, que lo rodean y que corresponden a cada uno de los monjes. Esas celdas, a su vez, se comunican con el claustro central, donde todos se encuentran. El claustro grande, lugar de paso hacia las estancias comunitarias, como son la cocina, el lavadero, el refectorio y los lugares que producen ruido, talleres de carpintería, forja, etc. Si recordamos la imagen que vimos de la primera cartuja en los Alpes, en aquellos terrenos que les concedió Hugo de Grenoble, veremos edificado toda la construcción del monasterio, de la iglesia y de las dependencias de los cartujos conforme
a ese plano. Visita de Hugo de Grenoble a los Cartujos. Lo tenemos en imagen en ese magnífico cuadro de Zurbarán. Observamos como Hugo de Grenoble visita a la comunidad de Cartujos en el refectorio, siendo ya obispo. Y ya que estamos en el refectorio, pues hablemos de la alimentación. Los cartujos nunca comen carne. En Adviento y Cuaresma prescinden también de los alimentos lácteos. Una vez a la semana, generalmente los viernes, toman solo pan y agua. Desde el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, hasta Pascua hacen una sola comida diaria, más un panecillo para cenar. El resto del año hacen 2 comidas diarias, una a media mañana y otra por la tarde. El silencio. El silencio se considera fundamental para lograr la contemplación. Por eso, la palabra se utiliza únicamente en el canto o en lo estrictamente necesario para llevar a cabo las tareas cotidianas. Los domingos se permite un recreo de 1h30 y los lunes un paseo de 4 horas por el exterior del monasterio, en lugares solitarios, eso sí, sin entrar nunca en los pueblos y durante el cual se puede hablar libremente. En los monasterios no hay prensa, ni radio, ni televisión, ni internet, ni móvil. Solo el prior puede leer noticias, que en caso de gran importancia y siempre según su criterio, puede comunicar y trasladar a los monjes. El monje asiste diariamente a los oficios, maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. La liturgia cartujana también es singular, como lo son ellos. La liturgia de los cartujos está basada en la escrita por San Bruno y sus compañeros, y está caracterizada por una gran simplicidad y sobriedad. Esta liturgia cuenta con muchos tiempos de silencio, ningún instrumento musical, solo el canto cartujano, parecido al gregoriano, pero más austero. La pureza del canto cartujano se ha preservado celosamente durante siglos. Más lento que el benedictino, de tonos menos agudos, menos melismático y más profundamente espiritual. Cementerio Cartujo. Hasta la muerte conservan su humildad y sencillez extrema. En la imagen podemos contemplar el cementerio de la Cartuja de Miraflores, en Burgos. Una gran cruz de piedra se alza en el centro y protege el sueño eterno de los cartujos. No se ve ni una sola inscripción que singularice el nombre de algún monje o prior notable. Solo unas sencillas cruces de cemento recuerdan que bajo ese pedazo de tierra burgalesa descansan varias generaciones de religiosos ascetas. Los cartujos de Jerez. Pues en Jerez de la Frontera, en el año 1810, unos monjes que viven y practican tan severas observancias como la que hemos expuesto,
se ven abocados a abandonar su iglesia y monasterio y emprender una precipitada huida. La razón, la guerra de la independencia y la inminente llegada a Jerez de las tropas francesas. El afán saqueador de los franceses era manifiesto, pero a ello se añadía que el prior de los Cartujos había alentado un movimiento de animadversión contra los invasores. Pero ofrezcamos algunos apuntes sobre la Cartuja jerezana, que es el conjunto monumental de mayor valor artístico de la provincia de Cádiz. El mayor conjunto monumental de valor artístico de la provincia de Cádiz. Esta es la portada de la Cartuja y este magnífico retablo es uno con los que cuenta el templo. Su estilo arquitectónico es gótico tardío, siendo declarado monumento nacional en 1856. La primera piedra de tan formidable monumento fue colocada el 17 de diciembre de 1478, 14 años antes del descubrimiento de América. Y ello fue posible gracias a la generosidad del jerezano don Álvaro Obertos de Valeto, quien poseía una inmensa fortuna. Don Álvaro nunca se casó ni tuvo hijos. Don Álvaro visitó la Cartuja de Santa María de las Cuevas en Sevilla y quedó tan impresionado por la forma de vida de estos monjes, por el bien que hacían, por lo que ayudaban a las personas, por las obras de caridad, incluso por la enseñanza y por el ejemplo doctrinal que practicaban, quedó tan impresionado, como digo, que llega a nombrarlos herederos universales de su fortuna, a los Cartujos de Sevilla. Era de las personas más ricas de Andalucía por aquellos tiempos y el más rico de Jerez, por lo visto. De esa fortuna de la que llegan a gozar los Cartujos de Santa María de las Cuevas en Sevilla, pues deciden fundar una cartuja en Jerez, que era la condición, la única condición que le impuso don Álvaro Obertos. Pero la primera intención fue que el monasterio y el convento cartujo se levantara en el puerto de Santa María, en la antigua ermita de Nuestra Señora de Cidueña. A esto se opuso rotundamente don Álvaro, una vez hecha la donación, esgrimiendo, entre otros, el siguiente argumento. Por ser en la villa del puerto de Santa María, que es del señor duque de Medinaceli, porque dijo, pues él daba sus bienes y heredamientos en tierra de Jerez, que es del rey, que su voluntad era que la casa se fundase en tierra del rey. Un historiador de la Orden de San Bruno señalaba el lugar que ocupa el monasterio sobrenaturalmente escogido para que ahí se fundase, que es el que ahora tenemos en imagen. Dice que pasando por el Sotillo, don Álvaro Obertos, con los priores de las Cuevas y del Paular, se les apareció un anciano de aspecto muy venerable, quien le señaló aquel lugar para la fundación, por lo que ahí determinaron efectuarla, creyendo ver en aquel anciano al apóstol San Pedro, protector especial de la orden. Leyendas aparte,
lo que consta en los manuscritos dice simplemente: y vistos algunos lugares, contentóles este más, ansí por estar cerca del río Guadalete y tener huertas y viñas y arboledas y olivares, que ahí los podemos apreciar en esa imagen. En segundo plano, detrás del monasterio, el río Guadalete. Comprado el terreno y obtenida la licencia de los caballeros 24 que componían el cabildo jerezano, merced a la influencia de don Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, que a la sazón gobernaba Jerez, quien abundó en que aquel lugar del Sotillo se trataba de un terreno en donde se desarrolló un hecho de armas bien glorioso para los jerezanos, un señalado triunfo sobre la morisma. Esa que tienen ustedes en imagen es la Cruz de la Defensión, que está situada en las proximidades de la Cartuja de Jerez. Cruz de la Defensión, y veremos ahora a la imagen de la Virgen de la Defensión, Nuestra Señora de la Defensión, que de ahí toma el nombre la Cartuja de Jerez, que es Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión, en alusión a esa batalla que acabamos de mencionar. Esa imagen de la Virgen, cuando los franceses tomaron el monasterio y la iglesia, uno de ellos le amputó la mano derecha, esa que tiene un poco girada, y se la llevó a Francia como recuerdo y no se volvió a recuperar. Posteriormente un escultor, siguiendo las líneas de la mano con la que está sujetando al niño, talló una nueva mano, que es esa que tiene, que según los entendidos no se ajusta muy correctamente, no lo sé. El autor de la Virgen es José de Arce, discípulo de Martínez Montañés. Volvamos a la causa que motivó la salida de los monjes de su monumental monasterio jerezano. Esta tuvo lugar el 30 de enero de 1810. Las tropas francesas no llegarían a Jerez hasta 3 días más tarde, lo suficientes para que al ver el monasterio abandonado, los propios habitantes del lugar se apresuraran a saquear todo lo que pudieron, y los franceses harían el resto, hasta que tras el saqueo y el uso inadecuado, dejara el templo y el convento en un espantoso estado de deterioro. Los cartujos huyeron navegando por el Guadalete a bordo de una barcaza, para así intentar llegar a la zona libre de ocupación, es decir, a la isla de León y Cádiz. Hubieron de detenerse en el portal esperando el reflujo de las aguas y también en el puerto de Santa María. A las 9 de la mañana del día siguiente, esto es el 31 de enero, llegaron al muelle de Cádiz. Una vez allí no son bien recibidos e incluso les es negada la autorización para desembarcar, bajo el pretexto de que no llevaban pasaporte, y dada la situación en que se encontraba Cádiz, la Junta Superior de Gobierno había dado orden de que a ningún forastero se le franquease la entrada. Paradójicamente, por empeño del cónsul inglés, pudieron conseguir una orden para que los admitieran en uno de los buques españoles que estaban en la bahía, y en vista de ella, de la orden, el general de la escuadra les dio refugio en el navío Príncipe de Asturias. Eran las 12 del día 1 de febrero, cuando subieron a bordo, siendo alojados en la Santa Bárbara, en la popa,
sobre el almacén de la pólvora, donde sufrieron grandes incomodidades, pues según dejaron constancia, que así lo escribieron, hubo más o menos calabazadas y topetones en sus techos, y en una gran viga que llamaban caña del timón, según el mayor o menor cuidado que cada uno ponía en andar inclinado. A todo ello se añadió que se vieron acometidos por una plaga de piojos. En Cádiz, ante esta lamentable situación que estaban sufriendo los monjes, encontraron apoyo sobre todo en los carmelitas, en Santo Domingo y en San Agustín. Estas tres comunidades les prestaron la ayuda que pudieron. Pero ante esta situación, el prior se vio obligado a implorar auxilio para sus monjes, encontrándolo sobre todo en las tres comunidades que he mencionado. Y además, estas tres comunidades admitieron a algunos de los monjes en su convento: carmelitas, agustinos y dominicos. Pero ¿qué ocurría? Que la comunidad estaba repartida, estaba desperdigada. El padre prior veía con gran disgusto y preocupación cómo su comunidad se encontraba dispersa y desatendida, de modo que comenzó a buscar solución a ese estado de cosas, encargando gestiones a personas de su confianza, quienes le avisaron de que, con motivo de haberse trasladado la regencia y cortes desde la isla de León a Cádiz, había quedado desocupada en aquel pueblo una casa muy capaz, con una hermosa capilla, reconocida y ajustado en 540 reales mensuales, y con la obligación de decir todos los días de fiesta una misa al público y por la intención del dueño de la casa. Mandó y dispuso nuestro padre que inmediatamente pasásemos a ella, lo que se verificó con sumo placer de todos. La capilla de la Asunción o del Auditor, que es a donde vinieron desde Cádiz, a la capilla de la Asunción, popularmente conocida como del Auditor. Y continúan ellos con su relato. Desde nuestra llegada al nuevo hospedaje, se entabló la distribución de horas y un método de vida el más análogo a nuestro instituto, según lo permitían las circunstancias del tiempo y de la casa. Así pasábamos días y meses, y vino a ocurrir la muerte de nuestro hermano converso, Fray Gabriel Sánchez. Este religioso, que siempre se había esmerado en el desempeño de cuanto le ordenaba la obediencia, y aún durante nuestra expatriación, había dado pruebas de su fidelidad y amor a la comunidad, y murió en la isla de León el 17 de enero de 1812, dejándonos edificados tanto por su paciencia durante su penosa enfermedad, como por su participación y alegría, particularmente al acabar de recibir a su Divina Majestad. Era preciso, según las órdenes de policía, enterrar su cadáver en el Camposanto, que había fuera del pueblo. Pero los padres franciscanos, en este caso los de la isla de León, que durante nuestra mansión en la isla se mostraron muy atentos con nosotros y nos hicieron varios favores, se portaron en esta ocasión aún mejor de lo que pudiéramos desear, porque no solo nos facilitaron el santo óleo y ritual, sino que también se ofrecieron a dar sepultura al cadáver en su mismo camposanto, tomando por su cuenta conducirlo de manera que no hubiese notoriedad, para cuyo fin pareció indispensable valerse de la primera vigilia de la noche y abstenerse de luces y demás aparato exterior, supliendo todo eso con el que se dispuso así que llegó el cadáver al convento de nuestros franciscanos.
Yo me imagino la escena tenebrosa, a más no poder, de ese traslado de Fray Gabriel Sánchez desde la capilla del Auditor hasta el convento iglesia de San Francisco, en la oscuridad de la noche, por calles que lo más probable es que carecieran de iluminación en aquellos tiempos, acompañado de los monjes cartujos y en un cortejo que, bueno, más tenebroso y más triste no podría ser. Me lo imagino yendo por las calles de detrás de la capilla del Auditor a buscar la zona de la Alameda y llegar a San Francisco. Pero eso ya son imaginaciones. Ahí estaba el cementerio de San Francisco, en la calle San Francisco, justo al lado de la iglesia, que en principio la iglesia no tenía la entrada por la calle real, sino por lo que ahora es la trasera de la iglesia. Y el cementerio estaba en el lado del templo y justo en el primer tramo que actualmente ocupa la calle San Francisco. Al fin, relatan los cartujos, al fin concedió Dios una victoria a las tropas aliadas, destrozando cuasi completamente a los franceses sobre los campos de Salamanca el día 22 de julio de 1812, desde cuya época se pudo ya formar un juicio prudente de que los franceses abandonarían en breve el sitio de Cádiz. Y en efecto, serían las 10 de la noche del 24 al 25 de agosto inmediato cuando nos despertó una confusa gritería que a manera de ruidoso viento se extendía por el pueblo. Paramos cuidadosamente el oído y nuestra suspensión se trocó prontamente en extraordinario júbilo. Los franceses habían abandonado la línea y el Trocadero al anochecer, y los datos positivos de esta novedad habían ocasionado toda aquella conmoción en las gentes que, llenas de gozo, corrían la palabra de calle en calle. Al día siguiente ya habían desembarcado al amanecer nuestras fuerzas sutiles de mar. Ya las tropas habían salido por el puente de Zuazo, cuando pudimos distinguir la bandera española en Fort Louis, y el general del cantón, ocupado aquel día en recorrer algunos pueblos de la línea, no pudo atender al despacho de los pasaportes que se solicitaban. Nuestro padre prior pudo lograrlo el día 26, y el 27 pasó a Jerez, siendo de los primeros que llegaron. El 28 fue a reconocer el monasterio, y a pesar del destrozo que advirtió, como consideraba preciso introducirnos en él, nos mandó aviso para que acudiésemos sin pérdida de tiempo, y al siguiente día de su recibo, que fue el lunes 31 del mismo agosto, nos hicimos a la vela entre 7 y 8 de la mañana desde el Caño de Herrera, y aunque nuestra navegación fue feliz por lo respectivo a la mar, pero llegados al río fue preciso detenernos por comenzar ya el declive de las aguas, y hubimos de esperar cuasi hasta ponerse el sol, a la segunda creciente, con cuya detención se ejercitó no poco nuestra paciencia, pero al fin nos condujo Dios importum voluntatis nostre, que era el portal de Jerez, donde había carros prevenidos para conducirnos con todo el equipaje a nuestro monasterio, en el que entramos cerca de la medianoche del citado día 31 de agosto de 1812. Así terminaba la aventura, las desdichas vividas a bordo del Príncipe de Asturias, la dispersión de la comunidad y, como años más gratos,
el paso y la estancia de los monjes cartujos en nuestra isla de León. Al contrario de otras órdenes religiosas, sobre todo carmelitas y franciscanos, nada dejaron en la isla, salvo la labor espiritual realizada, el cariño que les profesaron los isleños, la edificación fervorosa y los restos de Fray Gabriel Sánchez. Pedro Moreno de la Cova. Este es uno de los episodios vividos por la Orden de San Bruno y que guardan directísima relación con nuestra tierra. Pasados los años, le vendrían otras tribulaciones, pero eso pertenece a una etapa ya ajena a lo que ahora estamos refiriendo. Actualmente en la Cartuja de Jerez no queda ni un solo monje. En 2001 se anunció la marcha de la comunidad y el reparto de los monjes en otros conventos. Era prior Pedro Moreno de la Cova, que lo tienen ustedes en imagen, junto al recientemente fallecido obispo que fuera de Jerez. Pedro Moreno de la Cova fue destinado a Camboya y días antes de la partida manifestó en Diario de Jerez que procedían así según los proyectos de expansión de la orden en el tercer mundo, pero sobre todo a que no poseían el título de propiedad del monasterio y a la falta de vocaciones en Andalucía. En la actualidad existen 23 cartujas, 18 de monjes y 5 de monjas. 270 monjes cartujos son los que integran la comunidad en todo el mundo. Las últimas cartujas creadas son las de Corea del Sur en el año 2008. Todas estas historias dan para mucho y son muchísimas más amplias y están plagadas de anécdotas, pero ni mucho menos nos da tiempo a referir todas. Sí, hagamos mención a 2 o 3 de ellas. Todos sabemos que en las cartujas está absolutamente prohibido el paso, la entrada de mujeres. Ocurrió, y esto se cuenta como leyenda, no tiene un rigor histórico, que una reina de España, hay quien se refiere a Isabel II, visitó Jerez e interesada por cuanto le habían referido a la belleza de la cartuja, mostró su deseo de ir a visitar el monumento. Cuando esto llegó a conocimiento de los monjes, bueno, podemos decir en lenguaje común que pusieron el grito en el cielo, porque era una mujer por muy reina que fuera, pero claro, ¿quién le decía a la reina que no? Entonces fue permitida la visita, pero en el claustro, tras ella, iba un monje cartujo con una tiza señalando las losas sobre que había pisado, y luego fueron levantadas una a una y sustituidas por otras nuevas, con lo que se reafirmaron en aquel dicho que presumían: aquí no ha pisado ninguna mujer. Ahí tienen ustedes la imagen en mármol de San Bruno, que está en la Cartuja de Jerez. Esto sí es verdad, no es leyenda. Curiosamente, el cuerpo de santo, el cuerpo
del santo de San Bruno ahí representado pertenece al Museo de Cádiz, la cabeza a la Cartuja y el brazo izquierdo a un donante. En esta Cartuja de Jerez fue donde estuvo Antonio Gala en su etapa de cartujo. Preguntado qué tal le fue esa experiencia y cómo se había sentido allí, él dijo que fue muy feliz, porque como no se hablaban, luego le dijeron, a modo de invitación para que se marchara de la comunidad, tu voz no puede ser nuestro silencio, déjanos. Y él lo dejó. Construcción de la casa y capillita del auditor. Este es el interior de la capilla del auditor. Concretamente es el altar de Santa Teresa. Bueno, hemos expuesto cuándo y por qué la comunidad de la Cartuja de Jerez se traslada apresuradamente a la Real Isla de León. Habría que esperar hasta noviembre de 1813 para que la villa adoptara el, para mí, nada justificado nombre, y mucho menos en honor a quien se puso, de San Fernando. Ahora tratemos el lugar exacto en que se establecieron, en qué condiciones y algunas de las vicisitudes vividas por los frailes cartujos. En la entonces rotulada como calle del Auditor y más tarde calle de la Asunción, en su número 23, esquina con la calle Lepanto, don José de Vila y Sea, auditor de Marina, manda construir una amplia casa con capilla anexa en el año 1788, capilla que tomaría el nombre popular de Capilla del Auditor, igual que la calle donde fue elevada, y que a su vez era así denominada por el cargo que ostentaba el señor de Vila y Cea, quien en realidad no sólo costeó la construcción a la que nos referimos, sino una gran parte de las casas de todo aquel barrio que terminaba en la actual calle Arenal, lugar donde se encontraba el límite urbano de la villa por su zona noroeste. Más allá, todo eran huertas, tierras de labrantío y manchones. Un auditor de la Armada era el oficial del cuerpo jurídico con funciones de asesoramiento en las cuestiones legales. Más tarde se denominarían auditor de guerra y auditor de la Marina, según el cuerpo y el momento. Revisaba las cuentas anuales y emitía una opinión acerca de ellas, clasificándolas en favorables, con salvedades, desfavorable o denegada. En 1895 el callejero de San Fernando ve cambiada la denominación de un buen número de sus calles en todos los barrios de la ciudad. Ese año se debate en el Cabildo Municipal rotular la calle que nos ocupa como del Rosario, no siendo aprobada esta opción, y sí la de nominarla como Isaac Peral. Las pruebas del sumergible en la Carraca tuvieron lugar en 1888. Isaac Peral murió en 1895. Estuvo muy unido a la ciudad de San Fernando y concretamente al centro obrero. Vivió en la calle Murillo número 3 y hace unos años la Academia de San Romualdo fijó una placa en la fachada de aquella casa. Puede que por la proximidad de fecha con el cambio de denominación esta fuera una de las razones, puede ser, no lo sé, que se denominó como Isaac Peral. Ese es el altar mayor de la capilla, construido con maderas traídas de Fernando Po. Y ahí está la Virgen de la que vamos a hablar a continuación, el Corazón de María.
La capilla fue abierta al culto al público el 14 de agosto de 1866. El templo lo constituía un cuadro de bóvedas altas que descansaban sobre grandes columnas de hierro. Tenía un pequeño campanario, exteriormente era de corte sencillo, encontrándose sus dos fachadas pintadas de rojo y ocre. Años después, el 30 de octubre de 1882, se emite un informe del Obispado de Cádiz sobre las capillas e iglesias existentes en la isla. Y sobre esta de la que tratamos decía lo siguiente: sin oratorio público, está a cargo del dueño de la casa, se celebra rara vez la Santa Misa, no es útil para el culto. Posteriormente, las hermanas Catalina y Ana Fernández de Landa, familiares del señor Vila Cea y dueñas de la finca, fueron permitiendo a los vecinos la asistencia al oratorio, hasta que en el ya citado año de 1866 se le autoriza para habilitarla al culto público. La imagen del Sagrado Corazón de María. Desde la época de San Bernardo, el culto al Corazón de María se fue intensificando gracias al impulso de numerosos santos, entre los cuales destacan Santa Matilde, Santa Gertrudis, Santa Brígida, San Bernardino de Siena, San Francisco de Sales y San Antonio María Claret, este último fundador en el siglo XIX de la Congregación de los Hijos del Corazón de María. La hermosa imagen que representa a la Virgen bajo esta advocación figuró en el retablo mayor de la Capilla de la Asunción, que fue construido en 1921. No es el original de cuando se construyó la capilla. Fue adquirida en el año 1926 y en ella podemos apreciar el corazón con los símbolos de llamas, azucenas y una espada que representan el amor, la pureza y el dolor del corazón de María. Su festividad litúrgica tiene lugar cada 29 de junio. Hay otro detalle a tener en cuenta, y es que de los dos ángeles que figuran a sus pies, uno de ellos sostiene una cartela con el escudo de la ciudad de San Fernando. En el año 1908, los testamentarios de la familia Fernández de Landa formalizaron un contrato con la comunidad de misioneros del Corazón de María, con el fin de instalar una residencia para los religiosos convalecientes del paludismo contraído en la misión de la colonia guineana de Fernando Po. En abril de ese mismo año llegan a la casa y capilla la primera comunidad de misioneros del Corazón de María. La capilla, gracias a su labor, alcanzaría su mejor época. Esa es la comunidad de claretianos que llegó a la capilla del Auditor, capilla de la Asunción, capilla donde estaba la Virgen de la imagen del Corazón de María. En 1921 el padre Cosme Llorente lleva a cabo grandes mejoras en la iglesia, mandando construir nuevos altares en caoba, madera traída de Fernando Po, que fueron los que conservaron hasta el cierre de la capilla en el año 1949. 7 años más tarde, en 1956, un grupo de vecinos solicita al ayuntamiento la reapertura del templo, pero la solicitud fue denegada. En 1972 se procede a su demolición para edificar en el solar resultante lo que ahora mismo van ustedes a ver en pantalla. No me atrevo a calificar. Ahí queda eso. Procesión el 15 de agosto. En el año 1925 es fundada en la capilla de la Asunción, la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María, que entre otras actividades se ocupó durante años de organizar cada 15 de agosto, festividad de la Asunción, la procesión con su imagen titular cubriendo un corto itinerario por la calle Real.
Ahí la tenemos en esa foto del archivo Quijano, en la que podemos observar alumnas de la Compañía de María, hermanos de la Salle, prestes, autoridades, bandas de cornetas y tambores, fuerzas de infantería de marina y ante el paso un religioso de la Comunidad del Corazón de María. Esas niñas jóvenes que están ante el paso posiblemente fueran alumnas del colegio de las monjas de la enseñanza o Compañía de María. Ahí vemos los hermanos de la archicofradía y al sacerdote que se encuentra ante el paso con un escapulario. Un escapulario que es este. Ese era el escapulario de la congregación, que es una preciosidad, una cosa un bordado muy sencillito, pero que tiene un sabor antiguo muy agradable. Forma parte de mi museo, de la colección de mi museo privado. Y no lo suelto por nada del mundo, como es natural. Una vez cerrada definitivamente la capilla de la Asunción o del Auditor, la bella imagen pasó a la iglesia de San Francisco, hasta que al ser creada la parroquia de San José Artesano, en el barrio del Parque, pasó a ese nuevo templo, en el que continúa situada en altar al lado de la epístola. Ahí tenemos a la Virgen, que presidió la capilla del Auditor y que actualmente la pueden ustedes ver simplemente visitando la iglesia de San José Artesano. Allí se encuentra en muy buenas condiciones, no ha necesitado restauración ninguna y es una imagen muy bella. De San Francisco pasó aquí, como digo, hay quien comenta, pero de eso por mucho que he buscado no he encontrado testimonio verbal ni documental de que fuera así, y que es que esta Virgen se encontró también en la capilla de los hermanos de la Salle de la calle Real, pero eso no está probado. La imagen del corazón de María también ha sido utilizada en ocasiones para figurar en altares instalados en el itinerario de la procesión del Corpus. Esta es la colocación de la primera piedra de la iglesia de San José Artesano. Ahí podemos apreciar al obispo Dorado Soto, al padre González Amores, al padre de Real Cedo, al periodista Jesús del Río, al alcalde Antonio Moreno, la fecha en que se colocó la primera piedra. El templo fue consagrado el 18 de junio de 1998. ¿Quién iba a decir que un siglo más tarde, de su entronización en la capilla de la calle Isaac Peral, la imagen se encontraría en una moderna iglesia situada a escasa distancia, en lo que entonces eran huertas y depósitos de agua en las afueras de la ciudad? Antes, durante un tiempo limitado, la parroquia de San José Artesano tuvo su templo de forma provisional en la calle Asturias, en un local habilitado perteneciente al colegio Padre Casal Carrillo, y en las inadecuadas condiciones que pueden ustedes apreciar en la foto. Espero haberles hecho recordar o dado a conocer, según los casos, un hecho relacionado con Jerez y la isla, en definitiva, un hecho de nuestra historia más doméstica y del que desafortunadamente no queda ya el menor vestigio. Nos despedimos con los versos que la cartuja de la Defensión y sus cartujos de Jerez
inspiraron a Rubén Darío. Este vetusto monasterio ha visto, secos de orar y pálidos de ayuno, con el breviario y el Santo Cristo, a los callados hijos de San Bruno. Muchas gracias. Muy bien, querido José Carlos, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia y enhorabuena. Y basado en un hecho puntual, como fue la estancia de los cartujos en San Fernando, huyendo de la invasión francesa y estando en nuestra ciudad durante un corto periodo de tiempo, pues basado en ese hecho puntual, has hecho una derivación a numerosos casos sucedidos aquí en la isla, en San Fernando, en relación con imágenes, iglesias ya desaparecidas tristemente y que muchos recordamos, y que nos ha hecho revivir historia de la isla, siempre muy agradable y muy bien documentada y estudiada. Muchísimas gracias y enhorabuena, José Carlos. Gracias a la Academia. Quiero hacerte entrega de este recuerdo, que es el cartel tan bonito de esta conferencia, para que lo tengas como recuerdo. Señor, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Estupenda conferencia. Muy bien. El próximo acto de la Academia pues va a ser una conferencia que va a dar don Juan Antonio Lobato García, vocal de Artes de la Academia, sobre el tema será analizar una pintura. La Real Academia de San Romualdo les agradece su atención permanente a esta página web de la Academia, donde estamos transmitiendo nuestras conferencias y nuestras actividades, y como siempre les digo, esperamos que si la situación va mejorando, pues llegaremos de nuevo y pronto a realizar los actos públicamente como lo venimos haciendo tradicionalmente. Muchísimas gracias por su atención. Enhorabuena de nuevo. Gracias, Ricardo.